Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos analizando la semana política. Fíjense que hoy día Juan Andrés, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, oye, con un fondo muy bonito, Juan Andrés, ¿ah? ¿Cómo estás? Sí, hola Omar, ¿qué tal? Aquí estamos en un lugar, en un cafecito. Me encontré un lugarcito tranquilo y efectivamente tienen lleno de flores atrás, así que aquí estoy, aquí estamos. Bueno, Juan Andrés, fíjate que esta semana que ha ido pasando, bueno, diferentes cosas que van cursando, pero yo me atrevería a decir que los elementos centrales están dados, ¿no es cierto?, por el contexto social y político en el que están hoy día cursando este proceso que se acerca de elecciones presidenciales, ¿no es cierto?, y de, por cierto, del Congreso Nacional. ¿Qué es lo que está tomando la agenda desde todos los puntos de vista? Más allá, ¿no es cierto?, del terremoto 8.8, ¿no es cierto?, en un sector de Rusia y que está impactando principalmente para el sector Asia Pacífico y que está también copando la agenda. Juan Andrés, ¿cómo tú ves este contexto político, social, ¿no es cierto?, en medio de este proceso de elecciones donde todavía cursa, desde mi punto de vista, el tema, ¿no es cierto?, como elemento central, el tema de la seguridad, diría yo, el tema del orden, entre comillas, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú eso? Sí, mira, yo lo primero, mi solidaridad y nuestra solidaridad con, con el pueblo y la Federación Rusa, que ha vivido una situación bastante dura. Las informaciones que existen dan cuenta de muchos daños, personas heridas. Sí. eh, Así que ahí en eso lo primero, ¿no? La solidaridad yo por lo menos ya se la he comunicado a amigas y amigos de la Embajada rusa en Santiago, Santiago de Chile, y creo que es importante en estas circunstancias expresar efectivamente lo que significa la preocupación por otros pueblos, por otras naciones, por otros seres humanos. Eh, y también, bueno, con toda la atención y precaución de lo que significan los tsunamis y las olas, ya se ha determinado que vienen, que están. Cuando este programa esté ya en directo, esté en vivo, como se le llame, que lo más probable es que las olas ya habrán llegado al territorio nacional. Incluso hay alerta roja, por lo tanto hay que tener mucha preocupación, mucha cautela. Sí, tranquilidad, pero no tampoco tranquilidad así como que no pasa nada, porque pasa. Los tsunamis son reales, entonces hay que tomar precauciones. No hay que hacerse en esto eh, un poquito sobre base de, porque somos un poco dados a eso también en Chile. Hay mucha normalidad, pero tanta normalidad a veces no es tan buena. O sea, hay que preocuparse. Entonces se han tomado medidas, hay alerta roja, se han suspendido las clases. Y bueno, todo eso es muy importante para prever las circunstancias que vienen, porque las olas vienen y van a llegar. Eh, bueno, dicho esto, yo creo, Omar, que más que la agenda mediática, el país está viviendo una situación que es la que es. Nosotros tenemos día que pasa, hora que pasa, momento que pasa, una situación muy fuerte y muy intensa del crimen organizado que está totalmente vinculado en muy buena medida al narcotráfico. Se siguen produciendo situaciones, se siguen produciendo denuncias, se siguen produciendo informaciones, se develan circunstancias. La Fiscalía Norte, de la zona norte del país, ha entregado una información que nosotros, por lo menos en este humilde programa, hemos planteado desde mucho tiempo. Yo me atrevería a decir desde años ya a esta altura, de la dimensión económica y financiera que tiene el negocio. ¿No? La Fiscalía Nacional ha dado a conocer, la Fiscalía Nacional, no, perdón, la Fiscalía Norte, si estamos hablando de Iquique y esa, la macro, Iquique, Arica, Arica, Iquique, ha dado a conocer una investigación, más que un estudio, para que se entienda, una investigación donde lo que deja en evidencia esa investigación es que las ganancias del narcotráfico y del crimen organizado en esa zona son el 2, o sea, en simultáneo son el 2,5 del Producto Interno Bruto de Chile. O sea, estamos hablando de cifras inconmensurables.
cifras inconmensurables que se lavan, que se vuelven a lavar, que hay de por medio secreto bancario todavía, hay de por medio una serie de cuestiones apuestas, cuestiones ilegales y otras no tan ilegales, pero que se mueven. Es muy duro lo que está ocurriendo en Chile en este momento y se van conociendo muchas circunstancias que muestran la intensidad de todo esto, ¿no? También de acuerdo a los estudios de, de instituciones nacionales, los secuestros han aumentado. Ah, claro, si uno le saca la proporción, no, pero han aumentado. En concreto han aumentado. En estas horas se conoce también un índice oficial de desocupación que también ha aumentado. Entonces yo digo esto porque creo que hay situaciones que tienen que ver con vivienda, que también hay un momento, una cuestión bastante crítica ahí que se cruza con las carencias, con la incapacidad de endeudamiento de las familias, de las personas, y también con el control que tienen los grupos del crimen y del narco de campamento, ¿no? Ese es un dato de realidad. Entonces, más que dispararle a las mensajeras y los mensajeros, yo creo que lo mejor es concentrar las investigaciones en develar estas situaciones. Y bueno, hay otras circunstancias. Yo estuve los días pasados en Osorno, en Valdivia, eh, y creo que es muy importante tener presente también lo que son asuntos regionales que no se expresan eh, con la intensidad que se expresan en las regiones mismas, ¿no? Y que tienen que ver con cuestiones referidas a lo que implica más que nada la producción regional, los ámbitos de la economía regional, las situaciones de marginalidad que también se viven en las regiones. Entonces creo que estamos haciendo, o sea, en el fondo lo que está ocurriendo en Chile es que hay una serie de circunstancias que son reales, que existen, que tienen intensidad. Yo creo que hay ya expresiones de descontento que hay que reconocerlas en primer lugar como expresiones de descontento en varios colegios fiscales o públicos de la zona metropolitana. Entonces, claro, ya empezó esto del octubrismo, ya empezó la descalificación y junto con eso empieza la represión. Yo no estoy avalando ni tampoco estoy de acuerdo con hechos de violencia que se producen muy arbitrariamente en el contexto de este tipo de situaciones. Lo digo claramente, para que se entienda. Pero de ahí a no reconocer que existen problemas serios en la educación y en estos colegios que se arrastran en el tiempo, a mí me parece no real, no correcto, no justo. Y hay otras situaciones que también están cursando y que hacen que uno pueda ver el descripto de Chile como un país en donde se requieren efectivamente enfrentar de una vez por todas estas situaciones y no mitigarlas, ni darles calificativos, ni adjetivos, ni que vamos a paso seguro, ni que lento, ni que no, o como lo hacen muchos sectores de la derecha que al final terminan defendiendo a los grandes grupos económicos, ¿no? A los grandes grupos financieros. Y hasta ahí llega su compromiso con lo que ellos mismos a veces denuncian con mucha fuerza. Eh, bueno, en ese contexto yo creo que hay que también considerar la constante y permanente situación de persecución en contra de Daniel Howard, ¿no? Ahora se ha conocido otra querella en contra de la fiscal que ha sido acogida por un tribunal, pero llama mucho la atención, Omar, mucho la atención que en estas horas esa misma fiscalía, a través de una subrogante, busca apresurar esto para acusar formalmente a Daniel, ¿no? Y con eso, el efecto que tiene eso en concreto es que le dificulta, que le complica, que le inhibe, que le prohíbe por esa vía, porque podría prohibirle por esa vía a Daniel ser candidato. Ese es el efecto de eso. Entonces, llama mucho la atención, pero mucho la atención, que cuando se están produciendo situaciones que jurídicamente debilitan mucho el proceso que ha hecho esa fiscalía en contra de Daniel, que dejan en evidencia, de acuerdo a declaraciones de juristas chilenos y extranjeros, con argumentos jurídicos y procesales de fondo, no de forma solamente, que aquí se trata de una persecución, que hay muchas debilidades y precariedad. Cuando se ha conocido el testimonio de una persona que dice, yo mentí, y mentí porque la fiscal me dijo que si mentía y íbamos en contra de Daniel Jaude, entonces yo podía tener
facilidades o cuestiones que me permitirían no llegar a una situación de empeoramiento desde el punto de vista del proceso, no acceder a ciertas cosas que no habría accedido. Él lo dice, hay medios, la radio Bio Vía lo difundió, nadie lo ha desmentido. Y ocurre que ese testimonio es uno de los testimonios más relevantes que tiene la fiscal para sostener sus acusaciones. Entonces, aquí estamos frente a una cuestión muy compleja, muy crítica. Yo insisto, en las últimas horas, en este contexto, lo que ha hecho la subrogancia de esa fiscalía es tratar y buscar de adelantar y el efecto concreto de eso, ¿no? Es que eh, el resultado de aquello, si es que llegara a resultar, si es que el tribunal que vea esta situación llegara a acceder, aquí se produce una situación muy compleja y es que se le quita a Daniel Jadwe o se le quitaría la posibilidad de ser candidato, o sea, por lo tanto se cruza con la soberanía, se cruza con el derecho ciudadano, se cruza con varias cuestiones que son muy fundamentales en la vida de un país. No es este el único caso que cursa en nuestra región, hay una cantidad muy significativa de situaciones y de casos de este tipo, pero creo que es bien importante tener en consideración lo que está cursando, ¿no? Tener en consideración lo que está cursando. Y ese es el país real, no es el país ficticio, Ujú. ese es el país real en que estamos. En ese contexto, yo diría que los debates y las campañas presidenciales y parlamentarias que van a comenzar muy luego, se van a desplegar en esta situación. Y creo que van a ser de nuevo muy determinantes, pero extraordinariamente determinantes en el resultado tanto de las elecciones presidenciales como en las primarias, perdón, como en las parlamentarias, lo que hemos hablado varias veces, estos 6 7 millones de personas que por voto obligatorio votan en Chile porque no votan si fuera voto voluntario. Y son personas que están muy cruzadas, muy afectadas por este tipo de circunstancias sociales, económicas, salarios, en fin, lo que hemos nombrado, salud, lista de espera, en fin, y otras situaciones más. Yo creo que en ese contexto hay que darle un valor más profundo a lo que significó la decisión de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. Nosotros como Partido Comunista venimos hace un muy largo tiempo buscando diálogo con la democracia cristiana. A lo menos puedo marcar un hito, año 96 del siglo pasado, cuando siendo secretario general del Partido Comunista de Chile, Gladys Marín, se hace una propuesta a la concertación, incluida la democracia cristiana, para hacer un pacto que permita detener la derechización del país, que ya en ese momento era una gran preocupación del Partido Comunista por los efectos sociales, económicos que tenía esta derechización. En primer lugar, las condiciones de pervivencia de la ciudadanía. Ya veíamos que ese país ficticio, ese país irreal, ese laboratorio del capitalismo salvaje que en la década de los 90 se trató de instalar como si fuera la maravilla y la última panacea y el fin de la historia y todo aquello, no era real. Nosotros varias veces hemos señalado que ya el año, también en ese mismo tiempo, fíjate, en ese mismo tiempo, el PNUD, encabezado por Norbert Lechner, un sociólogo de la generación de Tomás Mulián de ese tiempo, pero el PNUD, que es un organismo de Naciones Unidas, hace un estudio y devela que también en Chile existían muchas fragmentaciones, muchas desigualdades, muchos problemas sociales, económicos y de otra naturaleza. Y creo que la élite transversal que gobernó este país de los 90 en adelante, casi sin contrapeso alguno, se quedó pegada y se quedó pegada con una idea que no es real. Y por otro lado, sobre la base de culpar a otras y otros, de que no se reconoce, no sé por qué razón, que el país estaba al descueve. Nadie está diciendo que no se hayan superado temas, por ejemplo, como de extrema pobreza, que existieron en Chile, que significaban en los 80 millones de familias en la hambruna. Tampoco se habla mucho de eso. En la hambruna, de eso estamos hablando. También violaciones de los derechos humanos gravísimas, desapariciones, ejecuciones, asesinatos, exilio. Ese era el país real. Y ese país real, claro que cambió de los 90 en adelante, pero hay cuestiones muy de fondo que siguieron. Y por eso es que el año 96 el Partido Comunista le hace una propuesta en la concertación, de fondo.
para parar esto y parar la derechización. Al comienzo no se nos hizo caso, pero después sí, y avanzamos en esa dirección. Hubo acuerdos con expresión electoral para enfrentar elecciones en pactos por omisión, pero esas cuestiones tenían que ver y no se puede olvidar con asuntos de fondo, yo insisto, con temas como verdad y justicia, con temas como cambios al código laboral, cuestiones como referidas a los temas sociales y económicos de mayor pervivencia, y conversamos y dialogamos y hay textos de eso. Otra cosa es que no se quieran conocer, reconocer, obviamente los medios hegemónicos no los van a pescar. Hay un texto suscrito por destacados militantes demócratas cristianos, históricos militantes demócratas cristianos, entre ellos Eugenio Ortega, y también un grupo de militantes del Partido Comunista, entre los cuales estoy yo, y lo digo así porque fue así, es un hecho, y donde hicimos un trabajo durante meses que derivó en un texto que la democracia cristiana difundió entre su militancia. El Partido Comunista también lo hizo, pero ahí hay temas de justicia social, de democracia, esos son los temas que están planteados ahí. Por lo tanto, digo, en muchos frentes sociales, el Partido Comunista ha establecido interacción con la democracia cristiana en los territorios, en los municipios, a nivel de sindicatos. Esto no es una cuestión así como, oh, apareció de repente. No es así. Y creo que es súper importante porque Ujú. así como esa democracia cristiana dio ese paso y tiene toda esta implicancia, incluida, por cierto, la electoral, también hay fuerzas de izquierda que no son parte de este gobierno, que no quieren ser parte de este gobierno y que no lo van a hacer y que están dando pasos en la dirección de respaldar la candidatura de Yaron Jara y que van a hacer sus propuestas desde sus posiciones legítimas de izquierda, pero sin poner como condición el apoyo a esa candidatura programática presidencial los temas que ellos tienen como izquierda y como izquierda legítima. Entonces se está produciendo una sinergia que es bien importante y que creo que involucra también a, insisto, expresiones de izquierda significativas como el Partido Popular, el Partido de Igualdad, el Partido Animalista, en fin, hay varias expresiones políticas que están iniciando un proceso y probablemente va a haber más. Entonces, yo lo que creo, Omar, que aquí se está produciendo una sinergia, más que una convergencia, una sinergia que es muy importante, que sepa dialogar, que sepa interactuar con estas millones de personas que están muy lejos de la política, que están muy lejos de los partidos, que no tienen una visión positiva de lo que es el Parlamento hoy día y que sin embargo no la pasan bien y que sin embargo son personas que al calor de estas circunstancias deberían eh, caminar hacia estas posiciones y no a las posiciones de la derecha, de Kass, de Kaiser, de Matei, que son efectivamente las posturas más reaccionarias y retrógradas que existen en este país, más otras que yo diría que amparándose en un supuesto centro, que de verdad no sé de dónde lo sacan, ¿no? Tratan de asociar aquello con un tema de estabilidad o de gobernabilidad, como lo hicieron en los 90, porque de los 90 el pacto transicional entre el dictador y los grupos de derecha y la concertación, una de las cosas que puso en el centro fue la gobernabilidad y la estabilidad, que efectivamente hubo gobernabilidad y hubo estabilidad, pero eso eh, ha generado circunstancias y situaciones que no podemos obviar y que son importantes en estos momentos más en lo que está pasando en nuestra región y lo que está pasando en el mundo. Oye, Juan Andrés, fíjate que, bueno, frente a toda la exposición que has hecho, ¿no? Que es en el fondo un cuadro general, bien, bien detallado en algunos aspectos. A mí hay una cosa que me da vuelta que tiene que ver con el hecho de que en la medida en que la agenda esté puesta desde el punto de vista de la seguridad, es una agenda que favorece a sectores muy conservadores y que tal vez uno de los desafíos, además de tener que responder a esa exigencia, a ese problema que es cierto y que es real, es cómo también, ¿no es cierto?, desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista comunicacional, se van instalando otros temas y que esos otros temas, ¿no es cierto?, le van haciendo sentido a esta ciudadanía y que por tanto coloca en problemas a este sector, a esta derecha,
que lo que está haciendo y lo único que está construyendo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de su discurso, es el hecho de cómo, ¿no es cierto?, establecer más guardias, más armas, no sé, todo tipo de controles posibles. Gastemos plata en muchos controles, muchas cosas en makes, mucho esto, mucho lo otro, y que al final de eso queda en poco y nada. Y poco recurso, ¿no es cierto?, en lo que se necesita desde el punto de vista de las necesidades sociales, educación, salud, como tú lo planteas muy bien. Bueno, Andrés, ¿cómo ves Sí, eso? yo estoy de acuerdo, Omar, con ese diagnóstico, pero hay que, tal como tú dices, hay que dar la pelea y hay que ir a conversar con la ciudadanía en directo y no despreciarla ni tratarlos de fachos pobres, ni a la primera empezar a gritonearlos o no sé qué cosa. ¿Por qué? Mm, ¿Por qué digo esto? Porque tenemos la razón y tenemos que convencernos que tenemos la razón y tenemos argumentos. Y si no los tenemos, nos sentimos un poco que no tenemos, entonces busquemos los argumentos. Mira, a lo que tú has señalado, que yo comparto, te pongo una situación concreta. Eh, la USACH, y esto me lo compartió un histórico dirigente del Partido Socialista que es académico, que fue presidente del Partido Socialista. Eh, la USACH hizo una investigación. Insisto, hay una diferencia entre un estudio donde tú puedes generar legítimas opiniones a cuando tú haces un estudio de, de diagnóstico de determinado problema y dices, esto es. Bueno, ellos lo que develaron es que hay más de 400.000 chiquillas y chiquillos adolescentes que no están yendo a ningún colegio, a ninguna escuela. Más de 400.000. Entonces, pucha máquina, ¿dónde están pues? Bueno, ¿dónde están? Ahí están las chiquillas y chiquillos que tienen 13 años que aparecen después en estas tremendas notas periodísticas de los medios hegemónicos que espectacularizan de hechos reales, ojo, espectacularizan, pero de hechos reales. ¿No? Entonces aparecen vinculados a asesinatos, a turbazos, a robos de celular, en fin, un montón de otras cosas más. Esa chiquilla y chiquillo, ¿cuál es la propuesta de Kaiser? Agarrarlo a balazos. Si eso es lo que dicen. Y nosotros lo que decimos es que hay que fortalecer a las policías, ayudarlas y fortalecerlas, porque hasta ahora se han tomado medidas, pero son totalmente insuficientes para la gestión preventiva, para la gestión policial, para la gestión de adelantarse, de investigación, de inteligencia, muchas de las cosas. Por ejemplo, en concreto, yo he saludado mucho lo que hizo la PDI las últimas semanas. Esos son meses de investigación y se tienen que meter ahí en el fango cuando descubren que hay más de 200 cuentas bancarias, ¿no? Y más de 50 personas que viven legalmente en Chile, que la mayoría son extranjeros, y que están todos vinculados al crimen organizado, al narcotráfico. Eso es investigación preventiva, no represiva. Es investigación preventiva que deriva en una revelación y en antecedentes y en detenciones. Pero eso no se hace a balazo. Si es un error. Ahora, hay que mejorar las condiciones las policiales en estos ámbitos, sí, también que hay que mejorarlo, pero es un error y es falso que la solución a estos graves problemas se van a realizar sobre la base de lo que dice la derecha, porque la derecha no quiere tocar, por ejemplo, el lado de dinero. Por eso defienden el secreto bancario. O sea, en el fondo, y dicho así, están defendiendo el negocio. ¿Para qué estamos con cosas? Hay que decirlo. Están defendiendo el negocio de lo que significa el resultado económico financiero en estas cosas. Entonces, dicho esto, mm, los 400.000 chiquillas y niñas y niños, adolescentes, 13 años, eso implica ayudar a las familias. ¿Eso se hizo en Chile? Sí se hizo. Yo he puesto como ejemplo estas últimas semanas, por ejemplo, existía Niño y Patria, que era una institución de carabineros que ayudaba a los niños marginales, y no era solo eso, los jesuitas también ayudaban. El Estado tenía diversas instituciones, los partidos como el comunista y otros también ayudaban, las iglesias. Eso no es que no exista, existe, pero tiene que tomar otra dimensión, una dimensión mucho más grande, profunda, intensiva, con recursos. Así vas a enfrentar estos flagelos. De otra manera no los vamos a solucionar. La derecha miente, miente de una manera no populista,
sino que miente de una manera descarada, que es otra cosa. Yo no utilizaría el término populista, porque ¿sabes lo que pasa? Que aquí hay sectores de la élite que se autodenominan centro, que quieren promover la idea de que aquí los populismos, los polarizados, qué sé yo, entonces hay que hacer las cosas responsablemente. Entonces dicen crecimiento, ¿y cómo se va a crecer con un ingreso? Empiezan a hacer una serie de estupideces que lo único que van a favorecer es a la derecha, porque la gente está un poquito angustiada con estos problemas, con los problemas del crimen organizado, el narcotráfico, no un poquito, bastante angustiada. Está angustiada con los problemas socioeconómicos, no llega al fin de mes. Entonces, si le empezamos con la clientela de los noventera, porque ellos dicen octubrismo, yo les digo noventero, de que no, que aquí hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlas con calma. ¿A dónde la vieron si este país necesita cosas distintas de las que se hicieron en ese periodo? Y entre otros, Omar, con esto cierro, creo que Ujú, efectivamente, incluso la cooperación, mira, hay una nota de EMON, del ujú. Mercurio, ¿eh? Ojo, donde hace un descripto de los integrantes del Tren de Aragua que están identificados y varios detenidos. Y ahí ellos reconocen, porque utilizan como fuente, que esta información proviene de la policía también venezolana. O, o, o sea, necesitamos la cooperación entre países, pero es que es urgente y no sigamos con la descalificación, porque no ayuda en nada. Necesitamos la colaboración con la policía argentina, con la policía venezolana, con la boliviana, con la peruana, con la colombiana, con la dominicana. Sí, la necesitamos, porque este aparato del crimen organizado en narcotráfico es muy transversal con México. Entonces, qué bueno que haya sido el Mercurio el que haya entregado esta información, también citando a la policía venezolana, porque ya está bueno ya de caricaturas, porque las caricaturas no resuelven los grandes problemas que tenemos. Oye, Juan Andrés, recordar que estamos analizando la semana política, que toda esta primera parte hemos conversado, ¿no es cierto?, del contexto nacional, algunos elementos particulares sobre el tema de la delincuencia, el caso Jadwe, ¿no es cierto?, y cómo se están articulando ciertas operaciones para tratar de sacarlo incluso de la posibilidad de ser un candidato y por supuesto la posibilidad de ser diputado de la República. Hacia allá se va. Juan Andrés, a nivel internacional, fíjate que han ido, bueno, el asunto está muy movido. Si uno pudiera decir algo, si pudiéramos considerar, por ejemplo, solamente lo dicho por el canciller Lavrov ahora, hace poquitos días, de que se encuentran en una guerra donde Rusia combate sola contra todo Occidente, si solamente le tomamos el peso a esa declaración, ya podemos ver que la situación es bastante grave. Si además a eso consideramos el hecho de la existencia de tres frentes de conflicto muy claros, Ucrania, Medio Oriente, ¿no es cierto? Y Asia-Pacífico, en particular la isla de Taiwán, vemos que el asunto, ¿no es cierto?, va tomando un color bien característico y muy oscuro. En lo concreto, ¿no es cierto?, es que la situación es a lo menos peligrosa y si a eso sumamos la advertencia del presidente Trump ahora, ¿no es cierto?, de exigir una salida en 10 días, luego de que había hablado de 50, ahora se le ocurrió, bueno, que era en 10, pues. Y si a eso escuchamos el reclamo de los países llamados convocados, Francia, Alemania e Inglaterra, donde le exigen a Irán someterse a los lineamientos de la OIA, de la OIEA, que filtró el nombre y dirección de sus científicos para que fueran asesinados, y donde además a este país se le exige, por si fuera poco, ¿no?, el control del armamento misilístico, está muy claro que el frente del Medio Oriente se va a abrir nuevamente y que en ese contexto parece que necesitan un descanso rápido en Ucrania. Eso es lo que se vislumbra, ¿no es cierto? Sin considerar que también ahora The Guardian nos cuenta de que Estados Unidos acaba de aplicar un 25% de sanciones, ¿no es cierto?, económicas, nada menos que a la India. Juan Andrés. Bueno, mira, yo creo que hay que, hace horas atrás tuve una interesantísima conversación, fui invitado
con un amigo, con un compañero, con un médico, Ariel, con su compañera, a una conversación en Renca con un grupo de jóvenes comunistas y también militantes del partido sobre el tema internacional. Muy interesante. Aprendí bastante del intercambio de lo que ahí ellas y ellos pusieron. Y digo esto porque sabes que el punto que queda claro, Omar, es que el imperialismo norteamericano, hay que decirlo así, po, es imperio, si no es una consigna, porque los imperios operan históricamente así y este que se está desgranando de manera brutal y violenta. Entonces recurre a qué? A genocidio, a intervenciones, a guerra, a militarizaciones y a castigo. Métale castigo, ya no sé a quién más va a castigar. Impone aranceles, impone bloqueos criminales contra Cuba, impone ahora sanciones contra la India, contra aranceles contra Brasil, contra México. Es decir, oye, yo no sé si alguien en un sentido humanista pudiera estar incluso pensando que es posible ser neutrales. Lo digo con mucho respeto, pero con mucha convicción. Si es posible ser neutrales, no, 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 porque esto no nos conviene. No nos metamos porque, o sea, mira lo que ha pasado en Europa y sigue ocurriendo. ¿Qué es lo que ha hecho que el gobierno de, ni más ni menos que de Macron, esté pidiendo que se reconozca el Estado palestino y está acusando más directamente al gobierno de Israel? ¿Qué es lo que ha permitido eso? Lo que ha permitido es que él se da cuenta de que el pueblo francés está cada vez más indignado en las calles a pesar de la represión brutal de la policía francesa por lo que está ocurriendo con el pueblo palestino. Eso es. Y está ocurriendo en Italia, y está ocurriendo en España, y está ocurriendo en Reino Unido, y está ocurriendo en Alemania, donde las movilizaciones son muy grandes y también hay mucha represión brutal, que decir Estados Unidos, ¿no? Pero ahí los que creen, bueno, yo no le voy a pedir que un tipo que está de acuerdo con el genocidio diga algo, salvo que reflexione bueno, cambie de opinión. Pero sí yo le tengo que pedir a la gente que todavía mantiene esta idea de que aquí son puntos intermedios, equilibrados. ¿De dónde? Si eso no existe y además eso lo único que hace es favorecer esta criminalidad que no se detiene del imperio del gobierno de Israel, de los botanistas, y de darle con meter sanciones y darle con meter guerra y darle con meter castigo, ¿no? Entonces, yo lo que creo, Omar, que en ese sentido eh, hay un cambio en este momento. Bueno, Brasil se pliega a Sudáfrica en la acusación en contra del gobierno de Israel. Hay varios gobiernos que ya están planteando de frentón terminar de venderle armas a Israel, terminar con las relaciones de todo tipo. El Papa ha levantado su voz. O sea, aquí hay un solo camino. O sea, ya no es el problema, el tema no es yo le exijo a Israel si sabemos que el gobierno de Israel no va a hacer nada en ese sentido, salvo que viva la presión que significa que se va a quedar aislado totalmente, pero aislado en la materialidad. O sea, concreto, las movilizaciones, las presiones, universidades que han terminado las relaciones con las universidades israelíes. De eso estamos hablando. Sindicatos de trabajadores en Grecia, en Bélgica, sindicatos de trabajadores, que se escuche bien, en Bélgica, en Grecia, que tomaron la decisión de no subir a los barcos ningún tipo de cuestiones que vayan a Israel, no solamente armas. Hay lugares en donde la gente está protestando y no deja que bajen turistas que vienen de Israel a Europa. Eso es lo que está pasando y eso no tiene nada que ver. Eso de verdad ya volvemos a lo mismo. Eso, decir que eso es anti judío, antipueblo judío, no tiene nada que ver. Si la víctima hoy día es el pueblo palestino, son las niñas, los niños, las guaguitas que están muriendo de hambre, que están muriendo asesinadas. Esa es la víctima en este momento. Y por lo tanto, yo lo que creo, Omar, que hay que dar pasos en esa dirección. En Chile se han hecho movilizaciones, se han hecho marchas, eh, pero creo que falta que hayan en una dimensión mucho mayor y mucho más intensiva cuestiones que nos permitan asociarnos a lo que está haciendo el gobierno de Colombia. El gobierno de Colombia, el presidente Petro,
días atrás tomó la decisión también de parar unos barcos que iban con carbón a Israel. Y los paró y ordenó a la Armada que no podía hacerlo, ¿no? Entonces, eso yo lo asocio a lo que está ocurriendo con Estados Unidos y Rusia, a lo que está ocurriendo con Estados Unidos y China, y ahora lo que tú dices, sanciones a la India. Es decir, ese es el imperio. Y, y, y a veces yo lo puse en Twitter el otro día, no a veces. Yo creo que la diplomacia, la mejor diplomacia es la que actúa con la verdad. ¿Por qué? Porque la diplomacia es la expresión de tratativas, de negociaciones, de conversaciones y también de tensiones en torno a posiciones. Y por lo tanto es súper importante que implique desde una partida inicial esa diplomacia no cambiar o torcer o oblicuar su posición desde el punto de vista doctrinario, ético, de los intereses nacionales, en este caso, Chile, sino que partir con la verdad, partir con tu posición. Y eso es muy importante porque sienta un precedente, más todavía cuando nosotros tenemos efectivamente imperios como el norteamericano que están hinchándole a la Antártida y le van a seguir hinchando. En los próximos meses viene un tema de fondo que es el Tratado Antártico. Sí, Ojo, Gran Bretaña está en la misma, el gobierno argentino es gran aliado, el actual gobierno argentino es gran aliado, Estados Unidos y Gran Bretaña, a pesar de que los gobiernos británicos fueron los que invadieron las Malvinas, o sea, es impresionante. Pero el gobierno argentino está muy aliado en este sentido con Gran Bretaña, con Estados Unidos, con el gobierno de Israel también, porque van por eh, la Antártida, la hegemonía en el Atlántico y en el Pacífico, y la Patagonia. Si a mí alguien me dice que estoy hablando tonteras, yo con todo respeto le diría, mire, por favor vea los acontecimientos, porque son reales, no son ficticios. sí. Oye, Juan Andrés, frente a lo que tú has dicho, bueno, eh, en Venezuela también hubo elecciones municipales, por cierto, Sí, donde el gobierno ganó por una amplia mayoría, un 44% de participación, qué sé yo. Bueno, pero eso acá en Chile no existe, entonces es como un pueblo imaginario, en un lugar imaginario donde hubo gente imaginaria que fue a votar. Demos vuelta a la hoja y sigamos. Fíjate que en el frente que no es diplomático, en Ucrania, en el campo de batalla, el avance ruso se hablaba hace un par de semanas atrás de 15 kilómetros por día. Hoy día se está hablando de 34 kilómetros por día. Sería bonito o simpático o interesante ver eso en un mapa. Lo haremos en algún momento. Por ahora sí. hemos renunciado a todo tipo de imágenes hace un tiempo, solamente a la Por, conversación e- y al por- intercambio. claro, por eso, Mar, es que Trump está exigiéndole a Rusia lo que le está exigiendo en esta hora, por lo que Claro, tú dices. claro. En el frente interno ucraniano hay dificultades, hay movilizaciones, hay presión. Incluso se habla de que en esta visita que Trump hace, ¿no es cierto?, a Reino Unido y particularmente se pasea por Escocia, eh, hubo una reunión donde ellos decidieron, ellos, ¿no?, de que iba a haber un cambio de gobierno y que el actual embajador ucraniano en Reino Unido podría ser la próxima persona que condujera los destinos de Ucrania. El ex general Zaluzhny, hoy día diplomático, un hombre muy cercano a los sectores neonazis, por cierto. O sea, la Ucrania sale de un sionista para entrar a un neonazi. Eso es más o menos el giro, para que se entienda desde acá, ¿no? Eh, Sí, por otro bueno, lado, ¿no es cierto? Esta Europa llega a una negociación con el presidente Trump, una negociación que es bastante desfavorable, que a los europeos los tiene bastante disconformes, pero que sin embargo esas son las condiciones que se le impusieron. Condiciones de aranceles
medianamente alto, y en donde además todos los recursos tienen que comprarlos a Estados Unidos, y en donde además tienen que juntar dinero para comprar armas a Estados Unidos. Eso es. O sea, todo sale del costo y del bolsillo, ¿no es cierto?, de los ciudadanos europeos. Qué gran negocio el que ha hecho Trump, por cierto. Hay que, en ese No, sentido hay que reconocer que el tipo de negocios sabe y los impone. sí, Y sí. los impone. Y en América Latina vamos más o menos por la misma. Fíjense que el embajador norteamericano en Argentina ha dicho que él va a recorrer, ¿no es cierto?, cada uno de los estados para imponer las condiciones para imponer las condiciones del gobierno norteamericano, donde se van a saltar al gobierno central y en donde además, ¿no es cierto?, algún ministro argentino va y se reúne con el embajador norteamericano para las medidas que tienen que tomar al interior del país. Dicho abierto y públicamente por ellos, ¿eh? No estoy... Sí, sí, claro, O sea, claro, son sitios. esa es la situación, ¿no es cierto?, del país vecino. Y eso es lo que aplauden algunos sectores desde acá de Chile. Esa es la grandeza del señor presidente argentino. Algunos quisieran eso acá en Chile también, por cierto. Es cierto, Acordémonos de la banderita, ¿no es cierto? De no, un por cierto. presidente chileno que fue con una banderita. Sí, sí, claro. No, por ¿Sí? cierto. Sí. Que le regaló a Piñera. Piñera le regaló a Trump Exactamente. una bandera de los Estados Unidos, en donde adentro de la bandera de Estados Unidos, en una de sus estrellas, chiquitita, está la bandera chilena. O sea, eso es decirle, ¿sabe qué? Estamos dentro de Estados Unidos, queremos ser Estados Unidos. Por favor, incorpórennos. Esto fue hace años atrás, pero es real, Sí, ¿ah? sí. Existe esa foto, ese video de Sí. Piñera con Trump. Lo que Ahora, habla es... yo más creo, sí, sí, yo creo que esto va así, es intensivo y rápido. A mí me queda más que la impresión, creo que lo que está ocurriendo en territorio ucraniano es una situación que se relaciona mucho con las violencias armadas que trata de imponer Estados Unidos con Europa, el otanismo, la resistencia de una nación, de una federación de naciones, que además es histórico, y que yo creo que no tiene los resultados militares que buscaban, así de concreto. Y van a buscarlo en otros lugares y lo van a seguir buscando hasta que desaparezcan. Si el imperio, hasta que desaparezca, el imperio va a seguir intentando abrir focos de guerra, porque es un negocio, porque además es una situación geopolítica, porque el genocidio en Gaza es algo, como dice Francesca Albanese, algo planificado, algo diseñado, no es algo en el aire, no es algo que algún, fíjate, es criminal y es brutal, es todo, sí, pero es algo que fue planificado, que es peor, es más terrible. O sea, se quiere sacar al pueblo palestino de ese territorio, y sea por genocidio, sea que lo suban arriba de los barcos, los que queden, o qué sé yo. Por eso es que es tan importante estas voces recientes, incluida la del presidente de Francia, que yo no comparto en nada lo que ha planteado, pero esta vez yo creo que por la situación geopolítica, por la situación de protesta dentro de Francia, y también la voz del Papa, ¿no? Que están planteando y clamando el reconocimiento al Estado palestino. Ahora, dos cosas que tú señalaste también. Hace unos días atrás se volvió a producir un hecho relevante, 26 de julio. 26 de julio es un hecho de resistencia, de emancipación de un pueblo. Estamos hablando del pueblo cubano, de sus conductores, Fidel, Raúl, en fin, los históricos dirigentes y mujeres y hombres, porque había muchas mujeres en el 26 de julio, no pocas mujeres, que fueron brutalmente reprimidas antes, durante y después, pero siguieron adelante. Es un grito de rebeldía, es algo que yo creo que tiene que ver mucho con un proceso de emancipación único en el planeta que como es la Revolución Cubana y particularmente ese momento. ¿Sí? Y sobre las elecciones en Venezuela, mira, yo doy dos antecedentes.
cuando arreciaba el intento imperialista, que lo siga habiendo, con sanciones, amigas y amigos, porque para variar, de nuevo estamos en lo mismo. Estados Unidos le ha puesto un montón de castigos, sanciones de naturaleza económica y financiera, especialmente a Venezuela. Un montón. Y esas sanciones siguen en haber, son castigos que le impiden a Venezuela tener muchas interrelaciones y cuestiones que no solamente tienen que ver con el intercambio con otras naciones, sino que también, en primer lugar, al interior del propio país. Eso lo han resistido, lo ha enfrentado Venezuela. O sea, cuando hablamos de Venezuela, si no hablamos de esto, es como cuando hablamos de Cuba y no hablamos de bloqueo. Yo creo que eso es simplemente hacerle el juego al imperialismo norteamericano. Eso es, eso es, porque la situación de Venezuela no se entiende ni se explica como situación sin considerar esta ofensiva y estos castigos que vienen de Obama, vienen del tiempo de Obama y que han seguido y han cursado y que han afectado seriamente al país. Lo segundo, las elecciones recientes de Venezuela fueron con observadores y la mayoría, y si no todos los observadores que estuvieron allí, dieron fe de que el proceso y el resultado es el que es. Y digo un tercer punto. Cuando arreciaba la crisis al interior de Venezuela y había una oposición que además no es primera vez, pero que siempre ha buscado la desestabilización a partir de la violencia, a partir de la violencia, eh, arreciaba esa situación, se produjo una, una búsqueda de un, de un diálogo que varios gobiernos de la región se pusieron al servicio de ese diálogo para generar una dinámica que el gobierno venezolano aceptó y se produjeron conversaciones en México y ahí están esas conversaciones. En los años anteriores se produjo todo eso. ¿Y quién rompió ese diálogo? El Grupo de Lima, pues. ¿Y quién formó el Grupo de Lima? El gobierno de Piñera, el gobierno derechista de Perú y otros gobiernos reaccionarios de la región, estimulados por Estados Unidos, para ir en la perspectiva de destruir y derribar el proceso bolivariano de Venezuela. Eso, lo que estoy hablando es real. En eso se metió el gobierno derechista de Colombia. En eso se metió Piñera. Ahí está Cúcuta. Ni siquiera Bolsonaro se atrevió a meterse en esa situación porque el gobierno de Brasil consideró demasiado y altamente peligroso para la región y para sus propios intereses nacionales como Brasil meterse en una aventura guerrerista como esa. El gobierno Piñera, gobierno derechista de Colombia y otros gobiernos más. Bueno, si uno no considera este tipo de cosas, yo creo que no está tomando el análisis de realidad, porque ha habido intentos de gobiernos que realmente han querido que Venezuela curse hacia una, más que sea una democracia, curse a su soberanía, pueda ejercer su soberanía, ¿no? Han sido violentados con esto. El Grupo de Lima impulsó la violencia, el desconocimiento del gobierno venezolano para ir a la lógica de la guerra interna, de la desestabilización. Y eso tuvo expresiones concretas. Cuando va Piñera y cuando va el presidente de Colombia y otros más van a la frontera y tratan de entrar. A ver qué pasaría si Milei trata de entrar a Chile, porque aquí hay un gobierno izquierdista que no sé qué cosa. ¿Qué haríamos aquí? ¿Qué haríamos aquí? Entonces yo lo que creo, Omar, que hay que mirar el cuadro general para poder entender los procesos. En ese contexto están las elecciones municipales recientes. Sí, Juan Andrés, mira, yo creo que aquí hay conceptos que nosotros hemos ido tocando durante largo tiempo, ¿no es cierto? Hemos hablado del concepto de imperialismo como un concepto vigente. Hemos hablado, ¿no es cierto?, de la dimensión geopolítica como un aspecto importante a considerar dentro del ámbito de la reflexión política. Hemos tocado temas, ¿no es cierto?, como la importancia de la soberanía nacional,
que son lo que está circundando toda esta conversación. Y que lamentablemente en una cierta élite eso está aparentemente fuera de lugar. Y yo creo que una de las cuestiones que está en el fondo de esta discusión al interior del país es el hecho de cómo, ¿no es cierto?, a partir de un golpe de Estado, a partir de un proceso de colonización, se fue instalando una nueva élite económica, nuevos conceptos desde el punto de vista cultural, nuevos conceptos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de las relaciones sociales, y qué es lo que ha ido afectando en el fondo la construcción de país. O sea, eso no se puede deslindar una cosa de otra. O sea, nosotros no podemos hablar del tema, ¿no es cierto?, de la delincuencia, nosotros no podemos hablar del tema, ¿no es cierto?, del narcotráfico, nosotros no podemos hablar del tema de la crisis desde el punto de vista de las élites, de la crisis desde el punto de vista educacional, de la crisis desde el punto de vista, ¿no es cierto?, en el fondo de las relaciones humanas, sin considerar esos factores. Y con eso no estoy diciendo que antes de 1973 hayamos vivido en el paraíso y que aquí alguien se Sin comió una duda, claro. manzana y nos llevaron, ¿no es cierto?, al infierno. No estoy diciendo eso. Lo que estoy Así es. diciendo sencillamente es que esto es una consecuencia de un modo de vida, de una civilización instalada. De eso es lo que estoy hablando. Y esa Sí. discusión nosotros no la hemos dado en profundidad, no la hemos dado desde las izquierdas y desde otros sectores tampoco. Y que es muy necesario hacerlo, Y que es hacerlo. tremendamente necesario hacerlo. Y conversarla con la ciudadanía abiertamente, no entre los convencidas y convencidos. Uno, ante esa ciudadanía que necesita o que requiere o que tiene otra opinión incluso contrapuesta, pero que en el diálogo yo creo que se va logrando cuestiones muy importantes desde el punto de vista del reconocimiento de situaciones y también desde el punto de vista de las necesidades éticas, políticas, culturales de un Estado nacional como el chileno. Yo antes del poema Ujú. puedo decir algo Sí, que es muy importante. Si no me equivoco, se produjeron elecciones en la SES, exactamente. Hubo elecciones en la Sociedad de Escritores de la Chile Sociedad de Escritores de y Chile. exactamente, y la lista Felicitaciones. encabezada, ¿no es cierto?, por el partido, hay que decirlo, la lista encabezada por el Partido Comunista Sí, salió claro. triunfadora, ¿no es cierto? Sí, Con aliados, por cierto. Ahí Isabel Gómez, escritora, Isabel, un escogida abrazo para presidenta, ella. nosotros un abrazo tremendo Sí, para ella. ¿Sí? sí, Un logro tremendo en situaciones bien difíciles, bien complejas, sí. al interior de organizaciones donde siempre se dan conflictos. Y en donde Bueno, quien y habla, Omar bueno, es sí parte del también, ¿no? directorio nacional también, pues. Sí, pues, un Eso, abrazo, Omar. así Y es. a todas las compañeras y compañeras electas y electos porque han hecho una gran labor. Hay mucho que hacer en el arte, en la literatura, hay tanto que hacer en Chile. Y yo creo que la SES se está abriendo camino de una manera muy necesaria, importante y significativa. Así que yo me permito, por eso decía, felicitaciones, Omar, a Isabel y a todas las compañeras y compañeros y a la SES, ¿ah? Por existir y por seguir adelante. Sí, yo creo que la Sociedad de Escritores de Chile es una institución muy relevante para Chile, para el país. Es de condición nacional. Nosotros tenemos socios en todo Chile. Bien, No, bien, no es de menor importancia. no es Cierro de menor entonces. importancia. Decía, Muy bien, vamos cerrando con el vamos. poemita, que más que poemita, bueno, algo más que poemita diría yo. O sea, Civitas Dei. En este mapa los pájaros metálicos abundan y los humanos viven bajo tierra. En esta geografía, un escalofrío se posa sobre el lomo de los que aspiran a contemplar las estrellas. En esto que llaman tierra divina, los días se cuentan en cuerpos agrupados en largas filas, infinitas filas, a sonidos de sirenas, a fracciones de pan. ¿Qué Dios bendice las aves metálicas y el sonido de sus proyectiles? ¿Qué Dios se regocija con el sacrificio humano? ¿Qué texto escribe sus revelaciones con la sangre de los otros? Habrá que levantar una ciudad donde los pájaros metálicos no nos toquen. ¿En qué no lugar levantaremos sus murallas, casas y jardines?
para que los hooligans del Dios de los ejércitos se estrelle. Levantaremos esa ciudad desde las cenizas, allí donde no será tocada. Ahí nomás, Gracias, Omar, ya por el pues, mensaje estético y ético también, pues. Muchas gracias. así es. A Estamos. veces hay que pensar en las chivitas rey, no nos queda de otra. Sí, sí, así Nos es. vemos, que tengan Nos vemos. Chao, una chao. bonita semana y recuerden suscribirse, apoyar, comentar, qué sé yo. Ustedes saben. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao.